Tenemos en comunicación, enganchado ya, a Itay Hackman, que es economista, es diputado nacional por Unión por la Patria y es candidato además a diputado nacional por Fuerza Patria para estas elecciones nacionales del 26 de octubre. Hoy, de hecho, se realizaba la presentación de la lista en la ciudad de Buenos Aires. Itay, ¿cómo estás? Aquí Alejandro Wall con Gabriela Vulcano, con Nahuel Prado. Buenas tardes, gracias por atendernos. Nanche, buenas tardes. Bueno, ¿qué estás viendo de este día? Porque se mezcla desde lo que son los datos de la economía, mirando mucho el dólar, mirando lo que pasa con los bonos, escuchando lo que ayer decía el ministro de Economía, pero también dentro de un panorama político fuerte, como lo que sucedió esta semana, sobre todo en el Congreso Nacional. Bueno, estamos en un momento obviamente muy frágil. Ahora a las 5 de la tarde nos vamos a enterar cuántos dólares recientemente vendió el Banco Central, pero los rumores indican que va vendiendo más que ayer, con lo cual entramos en una situación bastante delicada con un gobierno que, a pesar del resultado electoral contundente de la provincia de Buenos Aires, donde la sociedad, por lo menos bonaerense, claramente rechazó la política económica del gobierno, el gobierno, en lugar de corregir, en lugar de revisar su política, decidió avanzar por el mismo camino, ¿no? Vetando las leyes que sanciona el Congreso, dando mensajes de que va a continuar, que el modelo económico y la macroeconomía andaba bárbaro, que el problema es que se habían desordenado en la política y que lo iban a resolver con una mesa. Bueno, me parece que lo que está pasando en la economía y lo que está pasando en el Congreso son dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay un modelo económico que está mostrando que no pudo resolver ni la estabilidad macroeconómica, que era la gran promesa, y mucho menos la mejora en las condiciones de vida de la población, porque estamos viendo destrucción de la actividad industrial, aumento del desempleo, caída del consumo, caída de los salarios, y bueno, y evidentemente no hay una sociedad, como quería el presidente, que acompañaba sus ideas de destrucción de las universidades, de ajustar a los jubilados, de ir contra las personas con discapacidad. Yo creo que en algún momento Milei se confundió y pensó que él había ganado las elecciones porque la sociedad mayoritariamente apoyaba eso, y creo que la sociedad mayoritariamente no apoya eso. Y no cree que ser libre es no poder llegar a fin de mes, no poder pagar un alquiler. Bueno, me parece que estamos viendo eso, y un gobierno que no acusa recibo, y si no acusa recibo va a seguir, y hoy ni siquiera los mercados o los sectores que supuestamente deberían apoyarlo lo están bancando. Ahora, lo que sobre todo lo que se habla hoy es cómo va a sostener el dólar el gobierno de acá a las elecciones de octubre, ¿no? Como pareciera que sea que fuera la única estrategia, y de hecho se hacen cuentas de cuánto le queda al central para poder sostener esto que, bueno, ya incluso se fue la banda, ya está completamente descontrolado. ¿Vos ves que lo único que están haciendo es eso? ¿Tienen otro camino para poder pegar un volantazo con más profundidad que solamente con mantener el tipo de cambio? A mí lo que más me indigna, Ale, es que estamos viendo la repetición casi exacta de lo mismo que hizo Caputo en el año 2018. O sea, Caputo en la época de Macri endeudó a la Argentina, fue el país que más deuda colocó en el mundo en el año 2016-2017, y cuando ese proceso de endeudamiento tocó fondo y los propios fondos de inversión, los propios acreedores de Argentina empezaron a sospechar que Argentina no podía volver, lo pusieron al Banco Central para darle salida. Y digamos, yo miraba hoy los datos, por ejemplo, desde que se hizo el acuerdo del FMI de Macri con Caputo, ¿no? De ministro de Finanzas, que después fue al Banco Central, que el fondo les tiró 15.000 palos verdes, 15.000 millones de dólares. 3 meses después, cuando terminó la gestión de Caputo en el Banco Central, la Argentina había perdido 15.000 millones de dólares, es decir, todo lo que le había dado el FMI. Y ahora está haciendo lo mismo. O sea, el tipo nos endeudó 20.000 palos con el fondo, convenció a un grupo de fondos de inversión que vengan a invertir en la Argentina, y ahora cuando las papas quemas, que esos fondos se quieren ir, va al Banco Central y le da salida. O sea, el problema de que Caputo se rife, no sé, X cantidad de guita de acá al 26 de octubre, del Banco Central para darle salida a los fondos de inversión, es que acá hay un negocio financiero fenomenal, que después se va el tipo, deja de ser ministro o lo que sea, y no deja al pueblo argentino sin reservas en el Banco Central y con una deuda más grande.
Entonces, acá lo que hay es una repetición de una estafa que además ni siquiera es la misma ideología política, son las mismas personas, ¿no? Estamos hablando de la misma persona. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Milei, yo creo que con esto consuma lo que fue una estafa electoral, porque mucha gente lo habrá votado porque de verdad creyó que iba a ser algo diferente a lo que habían hecho todos los anteriores y toda esa historia, y puso a lo mismo de siempre. Caputo, Sturzenegger, Bullrich, son los mismos personajes de la casta política que vienen chocando a la Argentina, Sturzenegger en el 2001, Caputo en el 2018 y otra vez ahora. Y nos van a dejar el quilombo a nosotros. Entonces, obvio, el gobierno hoy ya no tiene ninguna salida, porque la salida sería revisar el esquema cambiario, modificar el esquema cambiario, pero eso implica ir para atrás, asumir quizás mayor nivel de inflación, cosas que no quiere hacer porque no solamente por un tema ideológico, sino porque implicaría no poder darle salida a los que entraron a la Argentina y hoy se quieren ir, ¿no? Entonces acá lo que hay es un saqueo del Banco Central, lo lleva adelante la misma persona que lo hizo hace 7 años atrás, y nosotros tenemos que decirlo porque también le tenemos que mandar un mensaje al Fondo Monetario, porque está volviendo a permitirle a la Argentina hacer lo mismo que hizo hace 7 años, y cuando esta gente se vaya vamos a tener que rediscutir con ellos. Loco, digamos, nosotros no podemos... nosotros avisamos desde ahora, loco, si estas van a ser las condiciones, si el FMI le va a permitir que use los dólares que le dio la Argentina para darle salida a los fondos de inversión y después dejarnos la deuda, bueno, le avisamos desde ahora que nosotros en esas condiciones no... la Argentina es imposible que cumpla con las cosas que firmó este gobierno, y hay que decirlo desde ahora. Itay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Uno de los temas que tiene el Congreso por delante para discutir es el presupuesto 2026, donde ya muchas de las variables económicas que se proyectan para el año próximo son cuestionadas por la oposición, por lo menos algunos diputados y diputadas con los que hablé de distintas fuerzas dicen... Obviamente esto no va y hay que de mínima modificarlo y pensar otro tipo de presupuesto. ¿Vos crees que eso se complica aún más en esta situación económica que estamos teniendo ahora? Mira, el presupuesto dice que la economía va a crecer y que el dólar va a bajar. ¿Vos qué estás viendo? O sea, sí. no es que exagera una variable, ¿viste? Dice, bueno, las variables están puestas en la dirección contraria a la que están yendo, ¿me entendés? Entonces, no es que yo digo es un dibujo porque dice que la economía va a crecer 5 y en realidad va a crecer 3. No, está la economía al revés, está entrando en una recesión, estamos en caída de la actividad económica, y además el dólar se está disparando. Entonces, obviamente ya de esos presupuestos macroeconómicos sirven para muy poco. A mí lo que me gustaría es saber si, a diferencia de lo que pasó en este año y medio, casi 2 años ya que van, Caputo va a venir al Congreso, por ejemplo. No le conocemos la voz a Caputo en el Congreso. Bueno, habla únicamente en el stream carajo. Claro, o sea, va a venir al Congreso a discutir. Ponele que ellos tuvieron un arranque de institucionalidad, ¿no? Y ahora quieren un presupuesto. No lo quisieron para el 2024, no lo quisieron para el 2025. Ponele que ahora lo quieren. Bueno, va a venir Caputo a contestar las preguntas de los diputados, a discutir con el Congreso el proyecto de presupuesto. Bueno, quiero verlo. La verdad que sería muy bueno que Caputo venga al Congreso alguna vez. Tengo mis sospechas. Creo honestamente que la presentación del proyecto tuvo más que ver con... y este acting de que se va a discutir el presupuesto tiene más que ver con una gestualidad de cara a las elecciones que con una voluntad real del gobierno de tener un presupuesto. O sea, cuando vos decís este acting, das por descontado que al gobierno no le interesa tener un presupuesto. Yo creo que no le interesa. Obviamente, a ver, el miércoles que viene tenemos citada la comisión. Obviamente vamos a ir. Y ojalá quieran tener un presupuesto. Pero la verdad que lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Creo que es acting para las elecciones. Pero bueno, vamos a ver si viene Caputo y si quiere discutirlo. Es un presupuesto, además, que anticipa una nueva ronda de ajuste para el que viene. Que eso es importante decirlo porque esta idea de que lo peor ya pasó, ¿no? Que es lo mismo que nos decían hace un año, ¿no? Hace un año era lo peor ya pasó y ahora nos decían que la economía estaba creciendo, que los salarios estaban creciendo, que estaba todo bárbaro. Bueno, ahora cambiaron de speech, dicen, no, en realidad seguimos mal pero lo peor ya pasó. Cuando vos ves el presupuesto, solamente por el aumento de los pagos de intereses de la deuda, que con estas tasas de interés está creciendo muchísimo, ¿no? La deuda que
digamos, se refinancia permanentemente en la moneda local de la Argentina, solamente por ese aumento de los pagos de intereses y para mantener el equilibrio fiscal, solamente por eso van a estar obligados a ajustar nuevamente en educación, en salud, en obra pública. No hay ninguna posibilidad, salvo que realmente creamos que la economía en el que viene va a crecer y entonces va a aumentar la recaudación y los salarios y todo eso, que no va a pasar, no hay ninguna posibilidad de que no sea una nueva ronda de ajuste. Entonces entramos en este loop que la Argentina vivió muchas veces, que es en esta lógica del ajuste infinito, ¿no? Cae la economía, cae la recaudación, el Estado ajusta, es decir, y esa lógica de ajuste infinito, que obviamente no tiene salida, que hemos visto que si sigue nos lleva a un 2001, digamos, nos lleva a un nuevo 2001. Bueno, obviamente yo creo que la Argentina no está condenada a eso, que hay un camino diferente, pero obviamente eso es en parte lo que se juega en las próximas elecciones del 26 de octubre, ¿no? Ahora, obviamente. Sí, no, te quiero dejar cerrar. No, iba a decir que yo creo que Fuerza Patria, la lista que yo encabezo en la Ciudad de Buenos Aires, pero también Fuerza Patria en todo el país, una de las cosas que el 26 de octubre nos proponemos es expresar, ser el instrumento de toda la gente que quiere un camino diferente a la lógica del ajuste perpetuo, ¿no? Y para eso necesitamos tener una mayoría en el Congreso que pueda frenar a Milei, como lo estamos haciendo en estas semanas, ponerle un freno, pero también ir construyendo una alternativa, porque nos va a tocar volver a gobernar, que para eso tenemos que tener muy en claro qué es lo que vamos a hacer para realmente enderezar el destino de este país. Déjame entrar precisamente en esa alternativa, porque recién marcabas, el modo que habrá que sentarse en una eventual ronda que le pueda llegar a tocar, en este caso a Fuerza Patria, que hoy es el instrumento electoral de distintas fuerzas. ¿Cómo te tenés que sentar frente al FMI? Y ahí te quiero preguntar, porque en el último gobierno de Alberto Fernández, en el gobierno de Unión por la Patria, fue un tema de división, de discusión y de posiciones contrapuestas. Finalmente primó la de Martín Guzmán y su acuerdo con el FMI. Hoy, ¿hay acuerdo dentro del peronismo y las distintas fuerzas que conforman Fuerza Patria para enfrentar de otro modo la deuda que está dejando este gobierno? Ya, yo creo que sí, que está empezando a construirse un consenso. Es más, creo que si lo escuchás hoy a Martín Guzmán me refiero, sobre qué piensa que hay que hacer con el FMI o con la deuda, marca una posición diferente a la que tuvimos cuando discutimos este tema en el 2020, 2021, 2022. En parte tiene que ver con obviamente con las discusiones que tuvimos y en parte tiene que ver con que el problema se agravó. O sea, hoy no es que tenemos la misma deuda con el FMI que nos dejó Macri, sino que tenemos una todavía más grande, porque Milei le pidió 20.000 millones más al fondo, ¿no? Entonces, efectivamente, como vos decís, yo tengo una mirada muy crítica de lo que fue el gobierno del Frente de Todos, de Alberto. Creo que los dos grandes temas en los cuales de alguna manera cumplió ese contrato electoral, uno tenía que ver con la inflación y con las condiciones de vida de la población, y el otro era resolver el problema de la deuda, ¿no? Y ahí es donde fracasó en resolver el problema de la deuda, el problema de la deuda con el FMI en particular, y nosotros, y también hay que decir que la coalición Frente de Todos no tenía una posición unificada sobre ese tema antes de gobernar, antes de ganar las elecciones, ¿no? Y la discutimos mientras gobernábamos y obviamente generó ese quiebre que vos decís. Bueno, yo creo que eso no nos puede volver a pasar. Y ahora sí tienen una postura unificada, pero cuando hablamos de los distintos sectores es del sector de Grabois, el de Massa, el de Kicillof, el de Cristina Kirchner, la Cámpora. ¿Hay una postura unificada frente a eso? Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir de cara al próximo gobierno una posición unificada, que lo que no nos puede volver a pasar es armar una gran coalición, ganar las elecciones y después ponernos a discutir una vez que ganemos qué vamos a hacer con el tema. Hay que tenerlo previo. El debate todavía está pendiente. Sí, claro, por supuesto, es un debate como ese tema como tantos otros, ¿no? ¿Cuál va a ser el proyecto que nos va a unificar, ¿no? Hoy estamos en un momento distinto, estamos en un momento defensivo, lo que estamos viendo es cómo frenamos a Milei. Ahora, ese momento se agota, cómo frenamos a Milei, y en el momento pasamos al momento de, ¿cuál es el proyecto alternativo a Milei? Y esa discusión, a diferencia de lo que pasó en el 2019, creo que nos tiene que encontrar con puntos de consenso muy claros antes. No solamente porque creo que es fundamental que lo tengamos, creo que además porque la sociedad nos lo va a exigir.
¿no? Porque digamos, la sociedad ya atravesó por la experiencia de decir, che, bueno, lo voto a esto para sacar a Milei y después vemos. Bueno, ahora no, salió mal eso, entonces ahora nos va a decir, che, bueno, pero ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el FMI? ¿Qué van a hacer? Bueno, y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que tener un consenso. Obviamente, va a ser un debate, yo creo que hay un aprendizaje, creo que hay una situación que es muchísimo más grave que la que teníamos hace 6 años atrás, y confío en que vamos a poder construir este consenso sobre ese tema y sobre tantos otros, pero ese tema va a ser el tema central, el tema del FMI va a ser el tema central. Hay una discusión que apenas asumió Milei y se empezó a dar dentro del peronismo que tiene que ver con, ir también en la línea del equilibrio fiscal, ¿no? Cristina Kirchner muchas veces lo dijo públicamente, que ella creía que sí, que había que defender eso, porque de alguna manera le habían puesto el mote al peronismo de que eso no le interesaba. El tema es cómo, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo con Milei es que el discurso es hay que defender el equilibrio fiscal de cualquier manera, y eso implica, en el pensamiento de este gobierno, ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, a las universidades, al Hospital Garrahan. Bueno, ¿cómo, o no sé si es algo que ya lo empezaron a discutir o lo están pensando, cómo se puede alcanzar ese equilibrio fiscal? ¿Qué es lo que están pensando en ese sentido? Bueno, si vos querés mantener el equilibrio fiscal, que podemos discutir cuáles son las razones, ¿no? Yo no creo que las razones sean las que dicen los libertarios, ¿no? Ellos dicen que hay que tener equilibrio fiscal porque como el déficit supuestamente sería la madre de todos los problemas de la economía argentina, vos resolvés el equilibrio fiscal y se resuelven todos los problemas. Bueno, acá estamos viendo un ejemplo concreto, una experiencia concreta de cómo eso es falso, ¿no? El gobierno resolvió el primer mes de gobierno, como bien dicen ellos, el equilibrio fiscal, y no resolvió los problemas de la economía argentina, sino que por el contrario estamos viendo que la economía argentina está en una situación explosiva. Entonces, ahora, puede haber otras razones, por ejemplo, la debilidad de nuestra moneda, bueno, razones por las cuales estemos de acuerdo en que hay que mantener el equilibrio fiscal, por lo menos por un tiempo hasta que tengamos una moneda más confiable. La pregunta ¿es compatible ese equilibrio fiscal para tener equilibrio macroeconómico con la justicia social? Bueno, yo creo que eso tiene una sola respuesta. Hay una sola manera de que sea compatible el orden macroeconómico y el equilibrio fiscal con la justicia social, que es haciendo que realmente ese equilibrio fiscal lo paguen los sectores de mayor patrimonio e ingreso a la Argentina, ¿no? Entonces, si hay un camino distinto que no sea ajustando a los jubilados, a las discapacidades, a las universidades, al Garrahan, y sí, cargando ese peso sobre los sectores de mayor patrimonio y mayor ingreso a la Argentina. Cosa que este gobierno no solo no hizo, sino que desandó, porque vos fijate la paradoja. Ellos dicen no hay plata, pero este gobierno prácticamente eliminó el único impuesto parecido a un impuesto a la riqueza que existía en la Argentina, que es el llamado impuesto a los bienes personales, ¿no? Y redujo y perdió más de medio punto del PBI de recaudación por eso. Solamente si no hubiera hecho eso, si hubiera mantenido todo como estaba, le alcanzaría de sobra para la ley de financiamiento universitario, para la ley de emergencia pediátrica y para la ley de emergencia en discapacidad. Entonces, nosotros tenemos que ir en el sentido opuesto. Tenemos que no solamente reponer, sino diseñar un buen impuesto a las grandes fortunas, un aporte a las grandes fortunas que se hizo en la pandemia, pero tiene que ser algo permanente, y tenemos que hacer impuestos progresivos sobre las ganancias y de las personas y de las empresas. Esa es la única manera. Ahora hay que dar esa discusión, obviamente. Bueno, si vos querés equilibrio fiscal y que el ajuste no recaiga sobre la gente, bueno, sobre alguien tiene que recaer ese costo, tiene que recaer sobre las personas de más altos ingresos y más altos patrimonios. Y bueno, eso es otro consenso que tenemos que construir y es la única manera. Es la única manera que tenemos para que el equilibrio fiscal no lo termine pagando la gente, que es lo que ha pasado en este gobierno, no la casta. Sí, Itay, estamos hablando con Itay Hamman, economista, diputado nacional de Unión por la Patria, además encabeza la lista de diputados nacionales en estas elecciones de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Te quiero hacer una última que tiene que ver con esto que vos marcás del freno a Milei. ¿Hasta dónde impacta ese freno a Milei? Porque hoy estamos viendo un gobierno que recibe cachetada tras cachetada en el Congreso, que tiene la calle rodeada, lo vimos esta semana, que además tiene denuncias de corrupción que golpean incluso en su propio electorado. Digo, hay algo ahí que además golpea la gobernabilidad.
¿Hasta dónde se llega con el panel Milei? ¿Cuál es tu posición respecto a todo lo que queda de acá por delante de este gobierno? Mira, nosotros ahora tenemos una elección por delante y la elección tiene que ser para dar un mensaje, o sea, el mensaje, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires para mí fue muy contundente, y también, por supuesto, para sumar diputados y senadores. Por ejemplo, Fuerza Patria tiene en la Ciudad de Buenos Aires 3 diputados nacionales y un senador. Nosotros necesitamos, nuestro objetivo es aumentar la representación de Fuerza Patria en el Congreso para tener una mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces, eso es lo que se juega en estas elecciones. Después, ¿cómo queda el gobierno si nosotros logramos que teniendo más diputados y más senadores y dando un mensaje de la sociedad de rechazo al modelo de Milei, cómo queda el gobierno? Va a depender de lo que haga el gobierno. Si el gobierno sigue obtuso en mantenerse en este camino, bueno, digamos, van a seguir chocando contra la sociedad argentina. Ahora, el 26 de octubre la sociedad argentina se tiene que expresar contundentemente en contra de lo que está haciendo Milei, y para tener un Congreso que sirva para frenar, insisto, para frenar no un gobierno, para frenar un proceso que está destruyendo los cimientos de la sociedad argentina, de su aparato productivo, lo que nosotros no podemos, que quiere privatizar, quiere ahora avanzar, por ejemplo, en privatizaciones de empresas estratégicas como el Núcleo Eléctrico Argentina, perdón, la empresa que lleva adelante, una de las empresas bandera que lleva adelante todo lo que es la política desarrollo nuclear de Argentina. Sí, nuclear eléctrica. ¿Lo dije bien? Ah. Sí. Bueno, entonces eso es lo que hay que evitar. El 26 de octubre es la oportunidad para eso. Después veremos cómo se sigue, pero depende fundamentalmente de la actitud que tome el gobierno nacional. Gracias, Itaí, por esta comunicación con Pasaron Cosas. A ustedes un abrazo. Un abrazo.